Hola, me presento, soy Lizeth Ponce Sánchez, del segundo grado Grupo U. Pues buen día, buena tarde o buena noche, no sé, en la hora que vea este video. Y pues en este video les mostraré cómo medir en un paciente con un goniómetro. Y pues la goniometría eh, sirve para medir la posición del cuerpo celestes, el rango de movimiento de las articulaciones, eh, también de las articulaciones del cuerpo, la inclinación de las superficies. Y comenzaré con las cervicales y sucesivamente pues iré mostrándoles cómo. Espero y vea este video. Vamos con flexión y extensión de las cervicales. El paciente en cero, sentado, por lo tanto con la pelvis estabilizada y con la columna deslumbar apoyada contra el respaldo de la silla. Y pues ya tenemos la paciente así. Pues ahora con la alineación del goniómetro, el eje colocando sobre el conducto auditivo externo, el brazo fijo alineado con la línea media vertical de la cabeza, tomando como reparo el vértex, y el brazo móvil forma parte del reparo de las fosas nasales. Ahora sí le pedimos a la paciente que haga la flexión. Los valores normales para la flexión es de 0 a 35 a 45 AO y de 0 a 45 AOs, y fue lo que obtuvimos. Para extensión, de igual manera, para extensión, de igual manera, utilizando el mismo método, y le pidamos a la paciente que haga la extensión. Pues aquí el rango de movimiento es de 0 a 35 a 45 AO y de 0 a 40 AOs. Para inclinación lateral derecha e izquierda, posición de paciente sentado, por lo tanto con la pelvis estabilizada, con la columna lumbar apoyada contra el respaldo de la silla. Alineación del goniómetro en posición 0, con goniómetro en 0. El eje colocado sobre la apófisis espinosa de C7, vértebra prominente. El brazo fijo, alineado con la línea media vertical formada por la apófisis espinosas dorsales. El brazo móvil, alineado con la línea media de la cabeza, tomando como reparo el punto medio de la protuberancia occipital externa y el vértex. Y ahora le pidamos a la paciente que haga inclinación lateral derecha. Los puntos de referencia es de 0 a 45 AO y de 0 a 45 AOs. Ahora, tomando los mismos puntos, le pidamos a la paciente que haga la inclinación lateral izquierda. Y los puntos de referencia
es de 0 a 45 AO, de igual manera de 0 a 45 AO, y fue lo que obtuvo. Para rotación derecha e izquierda, en posición del paciente sentado, por lo tanto con la pelvis estabilizada y con la columna deslumbar apoyada contra el respaldo de la silla, pues ya está la paciente así. Alineación del goniómetro en posición 0 con goniómetro en 90, pues aquí está. El eje colocado sobre el vértex, el brazo fijo alineado con la línea media biacromial, el brazo móvil alineado a la punta de la nariz. Y ahora le pidamos a la paciente que haga la rotación derecha. Los puntos de referencia para la rotación derecha es de 0 a 60 a 80 AO y de 0 a 60 AO. Para la rotación izquierda vamos a tomar las mismas referencias. Le pidamos a la paciente que haga una rotación izquierda. Estos puntos de referencia es de 0 a 60 a 80 AO y de 0 a 60 AO. La paciente obtuvo esto. Para aducción y abducción, posición 0, en decúbito supino, el goniómetro, el eje colocado sobre el acromión, que corresponde a la proyección del punto central de la cabeza humeral, que sería aquí. El brazo fijo alineado con la línea media madioxilar, paralelo al esternón. El brazo móvil alineado con la línea media longitudinal del húmero, tomando como reparo óseo el epicóndilo y sobrepuesto sobre el brazo fijo. Ahora le pedimos al paciente que haga la abducción. Aquí el rango de movimiento es de 0 a 170 o 180 AO y de 0 a 180 AO, y el paciente obtuvo esto. Para aducción, ahora le pedimos al paciente que haga la aducción. Para esto es de 0 a 30 AOs, al igual que de 0 a 30 AOs. Para flexión, el paciente en decúbito supino, escápula estabilizada contra la camilla, pero pues en este caso, como les mencioné, no tenemos camilla, sería en una cama. Y en posición de paciente en 0, codo del paciente en posición 0, al antebrazo en posición 0, alineación del goniómetro debe estar en 0. El eje colocado sobre el acromión, que corresponde a la proyección del punto central de la cabeza humeral. El brazo fijo alineado con la línea media del mandioxilar.
El brazo móvil alineado con la línea media longitudinal del húmero, tomando como reparo óseo el epicóndilo y sobrepuesto sobre el antebrazo fijo. Ahora le pedimos al paciente que haga la flexión para poder evaluar. Aquí, como ve, pues el paciente obtuvo 120 y según AO es de 0 a 150 a 170 AO y de 0 a 180 AOs. Para extensión de hombro, el paciente debe estar en decúbito prono, con la escápula estabilizada con la mano del examinador, hombro en posición 0. Brazo estabilizada en la camilla, pero en este caso pues no tenemos camilla, sería en la cama, que como ven aquí está la paciente. El codo en posición 0, el antebrazo en pronosupinación y la muñeca en posición 0. El eje del goniómetro colocando sobre el acromión, que corresponde a la proyección del punto central de la cabeza humeral. Brazo fijo alineado con la línea media, media maxilar. El brazo móvil alineado con la línea media longitudinal del hombro, tomando como reparo el óseo del epicóndilo y superpuesto sobre el brazo fijo. Ahora le pedimos a la paciente que haga la extensión. El rango de movimiento es de 0 a 40 AO y de 0 a 60 AOs. Para la pronación y supinación es un movimiento que se produce a nivel del codo, en posición de paciente sentado, hombro en posición 0, codo flexionando en 90 grados para evitar la rotación del hombro, antebrazo y muñeca en posición 0. La alineación del goniómetro es en 0. Para la supinación toma como reparo la apófisis estiloides cubital y para la pronación la apófisis estiloides radial. En brazo fijo se alinea al paralelo a la línea media longitudinal del húmero, por fuera para la pronación y por dentro la supinación. En el brazo móvil para la supinación se alinea con la cara palmar del antebrazo, para la pronación con la cara dorsal del antebrazo. Le pediremos al paciente que haga la supinación. El grado, la referencia es de 0 a 60 AO y de 0 a 80 AOs. Para la pronación, los rangos de movimiento es de 0 a 90 AO y de 0 a 80 AOs. Utilizamos las mismas técnicas. Para la muñeca, posición del paciente sentado, el antebrazo en pronosupinación, apoyando sobre una mesa. Alineación del goniómetro, el eje colocando sobre la proyección del hueso piramidal o borde cubital, que sería aquí.
ligeramente por delante de la apófisis estiloides cubital. El brazo fijo se alinea con la línea media longitudinal del cúbito. Para brazo móvil se alinea con la línea media longitudinal del quinto metacarpio. Ahora le pediremos al paciente que haga la flexión. Para flexión, los rangos de movimientos es de 0 a 50 a 60 AO y de 0 a 80 AOs. Y fue el resultado que obtuvimos. Para la extensión, de igual posición 0. Y ahora le pedimos al paciente que haga la extensión. Los rangos de movimiento es de 0 a 35 a 60 AO y de 0 a 70 AOs, y este fue el resultado que obtuvimos del paciente. Para la desviación cubital y radial, posición del paciente sentado con posición 0. La alineación del goniómetro es en 0. El eje colocado sobre la proyección superficial del hueso grande, eminencia ósea palpable entre la base del tercer metacarpiano, que sería aquí. El brazo fijo se alinea con la línea media longitudinal del antebrazo, tomando como reparo óseo el epicóndilo. El brazo móvil se alinea con la línea media de la mano, que corresponde a la línea media longitudinal del tercer metacarpiano. Ahora le pedimos al paciente que haga la desviación cubital. Para desviación cubital es de 0 a 30 a 40 AO y de 0 a 30 AOs, y en este caso pues es lo que obtuvo la paciente. Para desviación radial, igual con goniómetro en 0, y pues le pedimos al paciente que haga la desviación radial. Su rango de movimiento fue de 20, de lo cual es de 0 a 25 a 30 AO y de 0 a 20 AOs. Rodilla. Para flexión de rodilla con paciente en decúbito supino, con el miembro inferior en posición 0. El paciente ya está ahí en posición 0. Alineación del goniómetro en posición 0. Dice que el eje colocado sobre el cóndilo femoral externo, aquí. El brazo fijo, con la línea media longitudinal del muslo, tomando como reparo óseo el trocánter mayor. El brazo móvil se alinea con la línea media longitudinal, tomando como reparo el óseo el maleolo externo.
haz la flexión. Pues como ven, aquí obtuvo 130. Los valores normales es de 0 a 150 AO y de 0 a 135 AOs. Para extensión de rodilla, el paciente tiene que estar en decúbito prono. Pues ya como ve, el paciente ya está en posición 0. Alineación del goniómetro con goniómetro en 0. El eje colocado sobre el cóndilo femoral externo. Vamos a colocar el brazo fijo. Se alinea con la línea media longitudinal del muslo, tomando como reparo óseo el trocánter mayor. El brazo móvil se alinea con la línea media longitudinal de la pierna, tomando como reparo óseo el malleolo externo. Pues, así está. Y ahora haz la extensión. Los valores normales es de 0 a 10 grados. Para rotación externa e interna de la cadera, posición del paciente sentado con las piernas colgando, rodilla en 90 grados de flexión. La alineación del goniómetro es de 0. El eje colocado sobre el centro de la rótula. El brazo fijo alineado a la línea media longitudinal de la pierna. El brazo móvil superpuesto sobre el brazo fijo para que sí pues podamos hacer esa evaluación. Y ahora le pedimos a la paciente que haga la rotación interna. Los valores normales es de 0 a 40 AO y de 0 a 45 AOs. Y para rotación externa, de igual manera, vamos a utilizar las mismas técnicas. Y ahora le pidamos a la paciente que haga la rotación externa. Para este rango de movimiento es de 0 a 50 AO y de 0 a 45 AOs. Ahora pues vamos con cadera, posición del paciente de cúbito supino, con el miembro inferior en posición 0, con la pelvis estabilizada en ambas espinas ilíacas anteroposteriores del mismo nivel. Alineación del goniómetro, goniómetro 0. El eje colocado sobre el trocánter mayor. Vamos a sentir ese trocánter mayor. Aquí está. Brazo fijo se alinea a la línea media de la pelvis. El brazo móvil se alinea a la línea media longitudinal del muslo,
tomando como reparo óseo el cóndilo femoral externo. Y ahora le pediremos a la paciente que haga la flexión. La referencia o los valores normales es de 0 a 140 AO y de 0 a 120 AOs. Y eso fue lo que obtuvo. Ahora vamos con la extensión. El paciente de cúbito prono, con el miembro inferior sobre la posición 0, con la pelvis estabilizada, con ambas espinas ilíacas, posteriormente el mismo nivel. El eje del goniómetro, el eje colocado sobre el trocánter mayor. Aquí está. El brazo fijo se alinea a la línea media de la pelvis. El brazo móvil se alinea con la línea media longitudinal del muslo, tomando como reparo óseo el cóndilo femoral externo. Y ahora le pedimos a la paciente que haga la extensión. Para extensión, el rango de movimiento es de 0 a 10 AO y de 0 a 30 AOs. Para abducción, el paciente en posición de cúbito supino, con los miembros inferiores en posición 0, con la pelvis estabilizada con ambas espinas ilíacas anteroposteriores al mismo nivel. Alineación del goniómetro. El goniómetro universal es de 90. Debe estar en 90. El eje colocado sobre la espina ilíaca anteroposterior. Aquí. El brazo móvil o el brazo fijo, se alinea con la espina ilíaca anteroposterior opuesta. El brazo móvil se alinea con la línea media longitudinal del fémur, tomando el centro de la rótula como reparo óseo. Y ahora le pedimos a la paciente que haga abducción. Los valores normales es de 0 a 50 según AO y de 0 a 45 AOs. Ahora vamos con aducción, que posición del paciente en decúbito supino, con miembros inferiores en posición 0, alineación del goniómetro, el eje colocado sobre la espina ilíaca anteroposterior de la cadera que se expina. Vamos a tocar su espina ilíaca. Aquí está. El brazo móvil se alinea con la línea media longitudinal del fémur, tomando el centro de la rótula como reparo óseo. Y le pedimos a la paciente que haga la aducción. Los valores normales es de 0 a 30 según AO y de 0 a 30 AOs. Para los músculos de los cervicales están los superficiales, que es plástima,
esternocleidomastoideo, está lo que es supraioideo, lo que es diagástricos y entre otros. Para los músculos del hombro está lo que es el deltoides, el trapecio, los músculos profundos están lo que es el manguito rotador, el supraespinoso, el infraespinoso y entre otros. Para los músculos del antebrazo está lo que es el pronador redondo, está el flexor radial del carpo, si no mal recuerdo, el palmar largo. Para músculos de la muñeca está lo que es el flexor radial del carpo, está el flexor ulnar del carpo, está el palmar largo. Para músculos de la cadera está el psoas mayor, el ilíaco, el sartorio, está también lo que es el glúteo mayor, está el semitendidoso y pues para finalizar el músculos de la rodilla está lo que es el recto femoral, está el vaso lateral, está el vaso medial, está el vaso intermedio. Y pues muchas gracias por ver este video y espero y sea de su agrado. Gracias por enseñarnos en esta parte de la goniometría y Dios la bendiga. Gracias.